¿Cómo andan? Bueno, vamos a hablar sobre una propuesta del proceso de adaptación, ¿sí? Sobre el entrenamiento de la fuerza, propuesto por González Vadillo, ¿sí? Vamos a meternos primero en lo que es la programación de la fuerza, cuáles son sus elementos básicos. Y a partir de ahí tomamos dos citas de referencia. La primera tiene que ver justamente con González Vadillo, en su libro Bases para la programación del entrenamiento de la fuerza, libro altamente recomendado, ¿sí? Cita lo siguiente: la programación de la fuerza o del entrenamiento no es más que la expresión de una serie o sucesión ordenada de esfuerzos que guardan una relación de dependencia entre sí, ¿sí? Todo tiene que ver con todo, hay una interconexión entre esas cargas. La segunda cita tiene que ver con el libro de entrenamiento de la fuerza, Nuevas Perspectivas Metodológicas, de Balsalobre, ¿sí? Y Pedro Reyes. Y dice lo siguiente: esta organización del entrenamiento contempla la manipulación de una serie de variables, ¿sí? Es decir, volumen, intensidad, tipo de medio, orden de los ejercicios, relación entre el tiempo de trabajo y descanso, que tiene que ver con la densidad. Estas son variables agudas, ¿sí? En función de los objetivos que se persiguen en base a una serie de características como podrían ser la necesidad de la fuerza en la disciplina de entrenar, el grado de experiencia y de entrenamiento del deportista, por supuesto, los años de entrenamiento, la metodología del entrenamiento, etc. Y dentro de esta adecuada o no manipulación de estas variables, necesitamos conocer el efecto que producen determinados estímulos del entrenamiento. Bien, entonces nos vamos a meter en lo que son los supuestos básicos del proceso de adaptación y del entrenamiento aplicados a la práctica deportiva. El objetivo es conocer la relación entre estas condicionantes del entrenamiento que determinan los resultados deportivos y justificar las decisiones a tomar con respecto a la dosificación de la carga que deben aplicarse, ¿sí? ¿Por qué aplicar una carga o no? ¿Sí? Y nos vamos a meter en lo que es la propuesta de González Vadillo, ¿sí? Esta propuesta la van a encontrar en el libro que cité primero, Bases, sobre la programación del entrenamiento de la fuerza, un libro importantísimo donde baja conceptos que hoy en día son de vanguardia. Por ejemplo, la toma de la velocidad de ejecución en función del grado de fatiga, ¿sí? Y cómo incide en el rendimiento deportivo, el mantener la fatiga lo más alejada posible. Bueno, la primera variable es el potencial de adaptación genético, ¿sí? Tiene que ver con las posibilidades del sujeto en un deporte concreto o en el desarrollo de una capacidad física. La adaptación al entrenamiento de fuerza es el resultado de la respuesta del organismo a los estímulos del entrenamiento, siempre que esa respuesta se traduzca en una mejora de rendimiento en la dirección específica marcada por el estímulo, o sea, que responda a la especificidad de lo que nosotros proponemos. Por otro lado, el potencial de adaptación genético se caracteriza por que cada sujeto nace con unas posibilidades o capacidades de adaptación distintas, ¿sí? Esto tiene que ver con el peso, la talla, ¿sí? El aspecto volitivo, en función de el desarrollo de un deporte con determinadas cualidades, ¿sí? La disposición de las fibras, la longitud y el grosor de los huesos, ¿sí? Del tejido, del tejido óseo, la capacidad de velocidad, ¿sí? La capacidad que es principalmente determinada por la condición genética del deportista, ¿sí? A su vez, estas características tienen que ver con, o se manipulan a partir del principio de individualidad y el principio, por supuesto, que es sobrecarga. Depende de una serie de factores de tipo estructural, enzimático y nervioso, que determinan el grado absoluto y relativo del desarrollo de la fuerza. No se puede establecer con precisión el potencial de adaptación genética de un sujeto. Es muy difícil de cuantificarlo,
¿sí? En teoría, si se aplicara el entrenamiento óptimo a una serie de sujetos durante toda su vida deportiva, ¿sí? Palabra clave, toda su vida deportiva, cada uno llegaría a actualizar todo su potencial. Esto es un poco romántico y un poco utópico, pero bueno, las diferencias finales entre ellos en cuanto al desarrollo de fuerza quedarían establecidas por el propio potencial de adaptación genética. Es decir, que ante sujetos, ¿sí?, distintos se le aplica un mismo tratamiento, entre comillas, óptimo, ¿sí? El sujeto que más se adapte, ¿sí?, y más aumente su rendimiento, es el sujeto que mayor potencial de adaptación genética tenga, ¿sí? O mejor predispuesto esté para asignar determinados tipos de cargas. La observación del comportamiento motriz del sujeto y su evolución en los primeros años permite crear al entrenador una imagen de las posibilidades del sujeto. En función del valor de esta imagen, o sea, su potencial, el entrenamiento empezará a tener unas características diferentes, ¿sí? Hay sujetos donde están más predeterminados o más predispuestos a determinados tipos de entrenamientos, si más de intensidad, si más de volumen, y a partir de ahí va a asimilar mejor ese tipo de cargas. Bien, la segunda variable es la capacidad de rendimiento máximo. Tiene como característica que es el porcentaje del potencial de adaptación genético conseguido o desarrollado hasta la fecha, ¿sí? También es un poco difícil de determinar, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Es el mejor resultado o marca conseguidos por un sujeto en el ámbito de los deportes de fuerza. Digamos que la capacidad de rendimiento máximo es sus valores en competencia, ¿sí? Esto apoyándonos un poco en ese concepto de máximo rendimiento en competencia y en entrenamiento que plantea Verkhoshansky en superentrenamiento. Que puede ser el RM, ¿sí?, o máxima producción de fuerza por unidad de tiempo ante una carga concreta, ¿sí? Este otro concepto de fuerza máxima tomada por Badillo, ¿sí?, que hay tantos valores de fuerza máxima como tiempos y velocidades podamos medir, o bien como la máxima fuerza isométrica o excéntrica. Por otro lado, es la máxima carga global, ¿sí?, considerando la carga como la síntesis, ¿sí?, o la sumatoria del estrés producido por todas las variables de la magnitud de la carga, el volumen, intensidad, tipo de ejercicio empleado, que podría soportar un sujeto en una unidad de entrenamiento, o sea, en una sesión, sin llegar al estado de fatiga extremo. O sea, cuánta carga puede llegar a asimilar, cuántos ejercicios con una carga máxima pueden llegar a soportar en una sesión. Después tenemos lo que es la capacidad de rendimiento actual, que dentro de las características es el porcentaje de la capacidad de rendimiento máximo alcanzado en un momento concreto, ¿sí? O dicho de otra forma, es la capacidad de rendimiento actual. La capacidad de rendimiento actual es la capacidad de rendimiento máxima del día, ¿sí? Es el máximo tomado en ese día. Muchas veces difiere bastante con respecto a la capacidad de rendimiento máximo. Si nosotros tomamos un valor de fuerza, ¿sí?, que testeamos hace un año, es casi seguro, ¿sí?, que la capacidad de rendimiento actual, o sea, el máximo de ese día, no sea el mismo. Puede ser que sea menor o puede ser que sea mayor. El deportista no siempre puede alcanzar su máximo rendimiento en cada momento o día de entrenamiento. Si nosotros cada sesión de entrenamiento utilizamos la capacidad de rendimiento actual, o sea, el máximo de ese día, es casi seguro, ¿sí?, que en el avanzar de los días el rendimiento empieza a decrecer, ¿sí? Esa capacidad de rendimiento actual empieza a disminuir y sea cada vez menor. Con lo cual, esto es peligroso porque no solo acarrea unos niveles altos de fatiga, sino que terminaría en producir lo que es el sobreentrenamiento. El estímulo o carga diaria
debe estar en función de la capacidad de rendimiento actual. Esto apoyándonos en los conceptos de carga propuesta y carga real, ¿sí? Que nosotros realmente queramos tener o esperemos sobre el sujeto la respuesta en función del estímulo que propongamos, ¿sí? A partir de ahí, de entender este concepto, es que Badillo plantea lo que es la utilización del carácter del esfuerzo, ¿sí? Que es ajustarlo, mejor dicho, a lo que es la capacidad de rendimiento actual, o en el mejor de los casos, trabajar con la velocidad de ejecución. Si solo tomamos como referencia la capacidad de rendimiento máximo sin el ajuste necesario a las respuestas o posibilidades actuales del sujeto, ¿sí? Las cargas, esfuerzos, estímulos de entrenamiento pueden ser muy distintos a los previstos por la programación, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con eso. Si nosotros evaluamos un test de RM en un sujeto que no tiene mucha experiencia en la fuerza, es muy probable, ¿sí?, que sea poco fiable, que cuando queramos empezar a dosificarlo nos demos cuenta que los valores están o sobreestimados o subestimados, ¿sí? Con lo cual tengamos que realizar constantes ajustes dentro del ciclo de entrenamiento. Después tenemos lo que es el déficit de adaptación. Dentro de las características es la totalidad es la diferencia entre la capacidad de rendimiento máximo, ¿sí?, el máximo conseguido hasta la fecha, y el potencial de adaptación genético, ¿sí? También se denomina como reserva total de adaptación, ¿sí? Es la diferencia entre el máximo que tenemos, ¿sí?, nuestro techo palpable, ¿sí?, y el techo invisible, que tiene que ver con el potencial de adaptación genético. Verkhoyanski en Superentrenamiento lo nombra como reserva actual de adaptación también. No se puede cuantificar con precisión esta diferencia, ¿sí?, al igual que el potencial de adaptación genético, ¿sí? Es un techo invisible. Realmente no sabemos cuánto es el potencial de adaptación genético, ni tampoco cuánto es el déficit. ¿Sí? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estemos de nuestro techo? Quizás esto es un poco más palpable en deportistas que son de elite o de alto rendimiento. ¿Sí? En ese caso, y en deportistas de tiempo y marca, se puede entender o se puede llegar a ver cuándo llegó a su máximo nivel, ¿sí?, y qué tan lejos o qué tan cerca puede llegar a estar. Por otra parte, sería importante mencionar aquellos puntos del déficit de adaptación relacionados con su elemento más controlable y manejable, es decir, la carga de entrenamiento. La carga que mejor se ajusta a las necesidades del sujeto es distinta en función de esa reserva de adaptación que resta por desarrollar. Y a partir de ahí, ¿sí?, nos apoyamos un poco en lo que es la organización de la carga, puntualmente la distribución, ¿sí?, entre lo que sería una carga regular o concurrente y una carga que sería concentrada. En sujetos donde tienen niveles más avanzados de la fuerza, van a necesitar de una carga concentrada para poder estimular esa reserva total de adaptación, ¿sí? Digamos que tiene el estímulo óptimo o su zona óptima de estimulación más palpable. Digamos que las personas más entrenadas necesitan que la carga de entrenamiento sea más fuerte, ¿sí?, para poder llegar a ese estímulo óptimo. Tenemos la relación con el umbral de estimulación, ¿sí?, el estímulo óptimo que tiene que ver o que responde al principio de la sobrecarga, ¿sí? Después de una o varias unidades de entrenamiento, el umbral de carga se modifica y se eleva a un nivel más alto, ¿sí? Esta es un poco la forma de entender por qué lo que en un momento un testeo arrojó un RM, ¿sí?, al tiempo, puede llegar a correr esa aguja y hacer que lo que fue un 100% en un nivel más avanzado o más elevado, con un incremento de ese rendimiento, pase a ser el 90%, por ejemplo. Eso significa que se ha corrido el estímulo óptimo, ¿sí? El umbral de estimulación es distinto a medida que aumenta el nivel deportivo. Los estímulos a utilizar deben ser aquellos que se encuentren en el umbral de estimulación propio de cada momento, ¿sí?
Esto tiene mucho que ver con el diálogo, con el ida y vuelta entre el sujeto entrenado y el entrenador, ¿sí? Para que nos pueda dar a conocer si nosotros estamos aplicando la carga adecuada, ¿sí? A partir de ahí es muy importante enseñar los conceptos de carácter de esfuerzo, de RPE, ¿sí? De RIR, ¿sí? Para que el sujeto se empiece a conocer y nos pueda dar más información. Esa información nos va a hacer ajustar lo que es la carga propuesta y la carga real, y poder dar en lo que es ese estímulo óptimo. Un siguiente concepto es el de exigencia de entrenamiento. Si dentro de las características es el grado de carga o esfuerzo que significa un entrenamiento, ¿sí? Con respecto a la capacidad de rendimiento actual, ¿sí? Por lo tanto, la mayor o menor aproximación a la capacidad de rendimiento actual en cada sesión de entrenamiento determina el valor de carga empleado, ¿sí? A partir de ahí, tomamos como ejemplo práctico, ¿sí? Lo que es el carácter del esfuerzo, que es la relación entre las repeticiones realizables, las realizadas por las realizables. La sucesión de exigencias de entrenamiento, a través de un ciclo de trabajo, constituye en sí misma la propia programación de la fuerza. ¿Sí? En lo que sería las adaptaciones agudas se van transformando en lo que son adaptaciones crónicas y van haciendo que se potencie, ¿sí? O se inicie esa ley o ese proceso de supercompensación para poder mejorar, ¿sí? No se sabe probablemente ni se sabrá nunca con precisión cuál debe ser la exigencia de entrenamiento en cada sesión, aunque siempre hay que intentar conocerla lo mejor posible, que tiene que ver con la cuantificación y valoración diaria de la exigencia real. Pero sí parece bastante probable que el resultado final esté estrechamente relacionado con la secuencia, ¿sí? De exigencias de entrenamiento. Con lo cual, tenemos que evitar la fatiga excesiva, ¿sí? Si un entrenamiento utilizamos una exigencia de entrenamiento máxima, ¿sí? O alta, tenemos que entender que a la otra sesión, para poder recuperarnos, tenemos que utilizar una exigencia de entrenamiento bastante menor, ¿sí? Que haga que compense y que se pueda seguir trabajando sobre ese principio de supercompensación. Bien, después tenemos lo que es la reserva de rendimiento actual. ¿Sí? Dentro de las características es el porcentaje de la capacidad de rendimiento actual que no es utilizado, ¿sí? Son las reservas que no utilizamos ese día. Esas reservas nos van a servir, ¿sí? Para poder recuperarnos de la manera más rápidamente posible, ¿sí? Si nosotros nos quedamos con poca reserva, no vamos a poder recuperarnos en tiempo y forma para poder realizar otro entrenamiento. La reserva de rendimiento actual es complementaria con la exigencia de entrenamiento, ¿sí? Parece razonable pensar que el mejor entrenamiento no es el que agota cada día la capacidad de rendimiento actual, ¿sí? Si nosotros cada entrenamiento agotamos esas reservas que tenemos, vamos a terminar induciendo en lo que es el sobreentrenamiento. De ser así, no sería necesario realizar una programación de la fuerza, que es lo que pasa muchas veces, y por eso cito lo que es el rol del profesor cansador, ¿sí? Para bajarlo a la práctica, un ejemplo palpable es el de RIR, ¿sí? El de repeticiones en reserva, ¿sí? En función de cuántas repeticiones nos guardemos en cada serie, ¿sí? Va a hacer que no se vacíe lo que es esa reserva de rendimiento actual. Bien, por otro lado tenemos lo que es la reserva de adaptación inmediata, el RAI. Dentro de las características es el margen de mejora de la adaptación
o la posibilidad de progresión que tiene un deportista en un ciclo de entrenamiento. Este ciclo puede estar entre 8 y 16 semanas aproximadamente. Aunque al realizar una programación de fuerza o un ciclo de entrenamiento, lo normal es que siempre se diseñe con la esperanza de que produzca una mejora de rendimiento. La experiencia indica que incluso realizando un entrenamiento óptimo, sí, óptimo entre comillas, esta mejora es muy diferente al final de cada ciclo. Los primeros síntomas de los que va a ser el resultado final del ciclo ya se pueden observar con mucha frecuencia durante las primeras semanas de entrenamiento. Unos sujetos asimilan las cargas mejores y otros no. Esto tiene que ver con el nivel de estimulación, ¿sí? O el nivel de estímulo óptimo. Y tiene una estrecha relación directa con el análisis y dosificación posterior de la carga previa a la programación. Por ejemplo, un test de RM y su relación con los porcentajes subsiguientes, ¿sí? En función de si se sobreestimó o se subestimó, digamos que las posibilidades de mejora van a aumentar o van a disminuir, ¿sí? Si se subestimó, es muy probable que no se mejore y que no se esté asimilando bien las cargas, y si se sobreestimó, es muy probable que empiece a acarrear fatiga, ¿sí? Que la exigencia del entrenamiento sea mayor de la que debería ser, que la capacidad de rendimiento actual sea casi siempre el máximo, y eso termina en una fatiga crónica y tiene dos caminos. O termina en lesión o termina produciendo sobreentrenamiento y baja o caída estrepitosa del nivel de rendimiento, ¿sí? Con lo cual va a haber que finalizar el ciclo a partir de la aparición de los signos visibles de fatiga, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva y les mando un saludo grande. Chao, chao.